La noche más hermosa con Pilar Muriel. Este es un tema recurrente en La noche más hermosa, además de ser un anhelo de la humanidad, no solo por el hecho de transgredir las fronteras de algo que parece irrompible, sino por el afán de conocer lo que pasó o pasará con todo detalle. Hablamos de viajar en el tiempo. Algo que levanta pasiones y que supone el argumento para cientos de trabajos repartidos por la literatura, el teatro, el cine. Hoy nos hemos citado con José Luis Ordóñez, autor de una obra maestra basada en esta tan deseada idea, convertirnos en crononautas. El título del libro, Los desertores de Oxford Street. Bueno, José Manuel, antes de hablar con nuestro invitado, me gustaría que nos presentaras, bueno, yo ya lo conozco, pero a lo mejor los que no fueran asiduos a la programación de fin de semana con nuestro compañero Pepe da Rosa, pues no saben quién es José Luis. Bueno, pues para a lo mejor nos sorprenden. Para Cuéntanos. eso hacemos un esbozo de biografía, ¿verdad? José Luis Ordóñez, sevillano, nacido en el año 1973, filólogo, escritor, tiene un máster de guión y ha sido premiado y recibido menciones en el ámbito de la novela, el relato, el teatro, el radioteatro, el cine y la crítica cinematográfica. En 2018 ha visto publicada su novela Los desertores de Oxford Street y se estrena El síndrome de la mujer mecánica en Círculo de Teatro TNT, obra de la que también es coautor. José Luis, buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches. Encantada de tenerte y todo un año haciendo promoción de este libro. Pues el otro día lo estaba pensando y la verdad es que sí. Qué intensidad, ¿no? Pensaba, el libro lo presentamos por primera vez el pasado mes de febrero, que era invierno. A lo largo de la primavera estuvimos en diferentes sitios, en verano también, y ahora en otoño seguimos con actos, con entrevistas, o sea que, bueno, está teniendo una vida larga, ¿no? O sea, sí, que es verdad. Eso es bueno. ¿Hay alguna intención inicial a la hora de escribir este libro, José Luis? Pues la verdad es que sí. Yo creo que la intención original era intentar escribir una novela que atrapara al lector y que le provocara lo que es el goce de la lectura, que yo siempre me refiero a cuando yo era adolescente, niño, adolescente y tal, que teníamos más tiempo libre porque no había móviles, no había YouTube, no había estas cosas. Ni maquinitas para jugar, ¿no? Nada. Bueno, había maquinitas de 5 duros, pero había que ir al frente de la calle. de calle y tal. Entonces, en verano, por ejemplo, uno comía y, bueno, pues se tumbaba a leer 2 o 3 horas, ¿no? Pues yo me tumbaba a leer libros de Emilio Salgari, de Alejandro Dumas, de Julio Verne. Entonces quería hacer un homenaje a ese cine, a esa literatura de aventuras de autores que a mí me gustaban, ¿no? Por un lado, a mí me encanta la literatura, pero también me encanta el cine, como bien sabes, ¿no? Entonces Los desertores de Oxford Street es un homenaje, por un lado, a toda esa literatura de aventuras, misterio, terror, que a mí me gustaba, con ese cine también que a mí me encanta, que es el cine de la Hammer, de la productora británica Hammer, de las adaptaciones de Drácula, con Christopher Lee, con Peter Cushing. Entonces es una mezcla de la que llevaba mucho tiempo pensando, llevaba mucho tiempo con ella en la cabeza y que empecé a escribir en 2015 y bueno, pues se publicó a principios de este año, ¿no? ¿Y a qué público va dirigido? Porque hablas de tu adolescencia, no sé si la idea es captarle pues ese amor y esa pasión por la lectura a los más pequeños, a los adolescentes o para los más adultos, los mayores. Yo creo que es un libro que puede leer, es para todos los públicos, es para público adulto, por supuesto, y nunca digo que es específicamente para público juvenil, porque la verdad es que es un libro que también contiene sus escenas violentas, sus escenas de sexo sugerido, tipo, pues eso era una característica de las películas de la Hammer, ¿no? Las vampiras, exactamente, ¿no? Este erotismo más sugerido que explícito, ¿no? Entonces, de eso también hay un poco en la novela. Entonces, bueno, siempre digo que es una novela para el público adulto, pero oye, si yo tuviese 14 años, a mí me encantaría leer este tipo de novela. Hablabas antes del cine, de tu pasión por el cine. Para escribir las historias, ¿de qué forma te ha influido el cine, tanto en esta historia como las que hayas escrito además? ¿De qué manera te influye el cine a la hora de escribir estas historias? Pues la verdad es que influye a varios niveles, ¿no? Por ejemplo, en Los desertores de Oxford Street
aparte pues de un recurso que también es literario, ¿no? Y que vemos en series de televisión, que es cada capítulo. La novela tiene 100 capítulos. He intentado que al final de cada capítulo quede un poquito en alto la acción para que el lector pues tenga interés por leer el siguiente, ¿no? Eso por un lado, que es un recurso, ya digo, literario, pero también de las series e incluso de películas, ¿no? Una escena corta en alto y vuelve a otra. Pero también después, claro, yo también soy un apasionado del cine, a lo mejor de los 70, 80, ¿no? Cine de aventuras, pues tipo La Guerra de las Galaxias cuando empezó, Indiana Jones y todo esto. Entonces, bueno, el lector que también tenga cierta afición al cine, pues encontrará con facilidad algún guiño, algún detallito que, bueno, seguro que le hace sonreír, ¿no? Porque igual, pues, o le recuerda al Halcón Milenario, o le recuerda a un momento de Indiana Jones y el Templo Maldito, o alguna escena de alguna película, que son detalles que ya digo que no tienen mayor importancia en la trama, pero que sí, yo creo que si uno es apasionado de ese cine, le va a hacer que tenga una sonrisa en el rostro. Y hay una cosa también que en la novela transcurre en el año 1899, entre mediados, finales de año. Entonces, bueno, uno de mis directores de cine favoritos, y de mucha gente, es Alfred Hitchcock, ¿no? Pues dije, oye, mi historia transcurre en Londres en 1899. Casualmente ese año nace en Londres Alfred Hitchcock. Haciendo guiños. ¿Por qué no podría pasar la madre de Alfred Hitchcock con su bebé en un carrito en medio de una acción o de la acción que a mí me interesa, ¿no? Bueno, pues hay este tipo de guiños que se nota que el cine pues me apasiona, sí. El enfoque, José Luis, de las novelas relacionadas con esta idea de viajar en el tiempo parecen romper ciertas leyes, ¿verdad? La primera, bueno, nos dicen que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar en el espacio. Para escribir esta historia, ¿tú has tenido que recurrir a alguna materia con la idea de darle veracidad al relato? Es decir, ¿hasta qué punto es cierto lo que tú narras en la obra? Bueno, a ver, el tema de los viajes en el tiempo siempre es peliagudo, ¿no? Porque hay diferentes teorías, ¿no? Me refiero siempre en el ámbito de la literatura o del cine, ¿no? No entro ya en el terreno científico, que en teoría pues parece que sí se podría en algún momento hacer un viaje en el tiempo, pero en el caso que me ocupa con los desertores, bueno, pues digamos que lo que mueve esta máquina del tiempo o al personaje es viajar al pasado para cambiar el presente, ¿no? En este caso, pues la sobrina de Abraham Van Helsing, que es uno de los personajes, fallece, entonces, bueno, Van Helsing pues decide utilizar la máquina del tiempo para viajar al pasado y evitar que su sobrina viaje a Francia, que es donde ella muere, ¿no? Entonces aquí digamos que la teoría de lo que hace una máquina del tiempo es que te permite modificar el pasado, cambias el pasado y de esa manera se modifica el presente, digamos que creas una nueva realidad, ¿no? Es un poco lo que pasaba, si recordáis Regreso al Futuro, ¿no? Que Marty McFly viajaba 30 años al pasado, a mitad de los 50, y bueno, había un problema porque realmente quería que sus padres se unieran, pero su madre se enamoraba de él, que creaba una paradoja que podría ser catastrófica, ¿no? Entonces al final lo que hace Marty McFly es que modifica el pasado de tal forma que su padre y su familia pues son mejores en el presente, por así decir, ¿no? Entonces la novela va por ahí, ¿no? Cambiar el pasado para mejorar el presente, ¿no? Pero ¿está basado, o sea, te has documentado para darle cierta veracidad a lo que cuenta o simplemente has dejado...? Bueno, esta es una teoría, porque es la que yo me he decidido a tirar, que modificas el pasado. Hay otra teoría de viajes en el tiempo que se ve en otras novelas y en otras películas y que nos dice que ya todo ha sucedido, ¿no? Como eso lo tenemos, por ejemplo, en Los cronocrímenes de Nacho Vigalondo o en una serie que es Dark, una serie alemana que también va de viajes en el tiempo, donde no te dice que si viajas al pasado modificas el presente, sino que ya todo ha sucedido, todas las opciones han sucedido y lo único que tú puedes hacer es contemplarlo, pero no tienes capacidad de decisión. A mí me parecía más divertido la opción de Regreso al Futuro o de Terminator, ¿no? Que también es otro clásico, que es mandar al Terminator al pasado para que mate al líder de la resistencia y todas estas historias. No tenga lugar el futuro. Claro. En el argumento del libro casi que se justifica lo que es una máquina del tiempo. Y además, ahora que están muy de moda con las películas y demás, ¿verdad? Sin hacer spoiler evidentemente de ello, ¿por qué esa necesidad?
Bueno, a mí me interesaba, para responder a la pregunta voy a hacer un pequeño rodeo, me interesaba un poco reproducir lo que era el ambiente o parte del momento histórico en que se desarrolla, que es finales del 19 en Londres, final de la época victoriana. Que era una época donde curiosamente, digo curiosamente porque nos puede parecer curioso, pero en esa época parecía que estaban consiguiendo todos los avances posibles, científicos, hallazgos literarios, filosóficos, viajes, ¿no? O sea, era un momento de aventura y de que tenían yo creo que la conciencia de que podían lograr cualquier cosa, ¿no? Y dentro de ese ambiente también de asociaciones y de sociedades que hay muchas y conocidas y reales, pues yo ideé una sociedad que es los Desertores de Oxford Street, que se dedica a a aglutinar a los mejores científicos, a los mejores escritores, a los mejores filósofos, y toda esta gente lo que hace es trabajar intelectualmente al 100% para crear inventos que, si consideran que la sociedad está preparada para ello, los filtran a la sociedad. ¿Qué sucede? Pues que hay muchos inventos que consideran que la sociedad no está preparada para ello, ¿no? Entre ellos, pues, la máquina del tiempo, ¿no? Me interesaba, por un lado, pues es un elemento que me es útil para la trama de la novela, pero también como reflexión, ¿no?, del tipo de uso que le podemos dar, o le podríamos dar a ese uso hoy, ¿no?, o en aquel momento, ¿no? Realmente ¿estamos preparados para hacer uso de una máquina del tiempo con todas las consecuencias que podría tener? Y cuando digo máquina del tiempo puedo decir cualquier otro tipo de avance, extraterrestres, ¿no? Por ejemplo, tener un contacto con ellos, ¿no?, que muchas veces nos hemos planteado aquí en el programa. ¿Cómo? Quizás ya has respondido a la pregunta, José Luis, no lo sé, pero ¿cómo has planteado en la obra esa posibilidad de romper la barrera del espacio-tiempo? Bueno, digamos que es una novela que yo en la novela creo dificultades para que eso se produzca, ¿no? Porque también me interesaba para la trama. Lo que planteo al principio de la novela es que existe la máquina del tiempo, pero el ser humano no está preparado para soportar el impacto físico que supone viajar en el tiempo. Entonces, bueno, todas las personas que lo van intentando regresan con el corazón parado. Es decir, que el corazón humano, digamos, no está preparado para viajar en el tiempo. Entonces, Abraham Van Helsing, que es el mítico cazavampiros que ha perdido a su sobrina, pues ¿qué hace? El hombre ya ha perdido a 5 personas. Digo, ¿en quién puedo yo pensar que pueda viajar en el tiempo de manera exitosa y que no le lata el corazón? Claro, porque el corazón humano no está preparado, pues está claro, ¿no? Digamos que ¿en quién puede pensar? Pues en Drácula, que es el rey, digamos, el príncipe de las tinieblas, el vampiro de los vampiros, que sabemos que está muerto, su corazón no late, tiene mucho poder. Y entonces sí podría hacer ese viaje. ¿Qué sucede? Que Drácula y Van Helsing se quieren matar mutuamente porque son archienemigos. Entonces Van Helsing tiene que idear alguna trama, alguna historia para engatusar, por así decirlo, al mítico conde Drácula. Esta novela parte sobre todo de la idea de mezclar dos elementos que ya conocemos de la literatura y el cine, que son Drácula por un lado y la máquina del tiempo por otro, ¿no? O sea, la obra de Bram Stoker y la obra de H.G. Wells, y tratar de darle o meterlos en una historia original y que atrapa al lector y que sirva, como digo, de homenaje a diferentes obras literarias y cinematográficas. Sí, sí. Has planteado hasta ahora mismo, en cuanto al viaje del tiempo, varias hipótesis de la física teórica sobre las posibles consecuencias del viaje en el tiempo, tanto de las paradojas del abuelo como las múltiples líneas temporales. ¿Has creado en el libro alguna otra hipótesis tuya propia? ¿El libro ha creado en sí también una hipótesis suya propia? Bueno, responderte a esta pregunta sería un spoiler de la novela. Bueno, pues entonces ya está. Entonces no se responde y digamos, pasar a la siguiente. Digamos lo que... No, pero bueno, te explico. Realmente la teoría que sigo es un poco lo que he dicho de Regreso al Futuro, sí, ¿no? Sí, Alguien viaja para intentar modificar el curso de la historia y tal, ¿no? Lo que pasa es que, claro, eso puede tener unas consecuencias, porque ahora, ¿qué pasa con esos recuerdos que tú tienes de la vida que has seguido hasta ese momento, ¿no? ¿Los conservas? ¿Los pierdes? Depende de si has sido consciente de ese viaje, depende de... Entonces son muchas interrogantes que se responden en el tramo final de la novela. La verdad es que está bien que me preguntes esto, porque lo de viajar en el tiempo en una obra, en una historia, ya sea literaria, cinematográfica, te plantea muchas posibles incongruencias. O sea, tienes que tener cuidado, porque lo último que quieres es que venga un lector y te diga, oye, si esto lo cambiaste aquí, ¿por qué después no? ¿Sabes? Entonces eso realmente es una de las cosas que yo quería tener muy meditadas y muy trabajadas, ¿no?
Y bueno, por suerte hasta ahora ningún lector me ha dicho nada en ese sentido, ¿no? Bueno, ha habido una documentación bastante profesional, digamos, ¿no? Porque la máquina del tiempo que tú has creado en la obra, hablas de Regreso al futuro. No sé si has partido de alguna idea, de alguna hipótesis real. Bueno, yo más que hipótesis real te diría que yo me he acordado mucho de una película que se llama El tiempo en sus manos, que es una película de George Pal del año 60 y algo, creo recordar, con Rod Taylor, y que se basa en la novela de H.G. Wells, ¿no? Entonces yo me he inspirado sobre todo en esa máquina un poco casi que diríamos de juguete, ¿no? Es una máquina de palancas, de cables, de ruedas que giran, ¿no? O sea, no me interesaba tanto el aspecto tecnológico o científico, por así decirlo, sino me interesaba más un poco la magia que se respiraba a finales del 19, ¿no? Esas historias que te pueden contar y que te sugieren. Eso lo hace muy bien, lo adapta muy bien en la película de George Pal, ¿no? La ambientación es fenomenal, la ambientación es fantástica. Y aunque tú veas una máquina que es una rueda que da vueltas o una palanca de la que tiras, te lo crees, ¿no? Y yo creo que eso es lo importante, o sea, construir una historia donde la trama, aunque sea muy fantástica, consiga ser verosímil, ¿no? En el libro se exponen también teorías que son más o menos científicas, que tienen evidentemente su base, pero también hay una parte que se mezcla con las emociones, ¿vale? Vamos a centrarnos ahí. En un momento dado, esas emociones pueden derribar todas esas barreras e incluso esas reglas físicas. Estás hablando de la novela. Ajá, de la novela. De la novela. Siempre la novela. Bueno, a ver, evidentemente, esta es una novela que cubre varios géneros, ¿no? Estamos hablando de la novela fantástica, que hablamos de La máquina del tiempo, de aventuras, de terror y tal. Pero sí he hecho algo que no había hecho yo antes en mis novelas previas, que es el componente romántico o emotivo, podemos decir, que también es característico un poco de la novela que se hacía en esa época, ¿no? Entonces, bueno, a mí también me ha divertido mucho, por un lado, pues con algún personaje de la obra, intentar reproducir ese amor romántico que tenemos en el 19, ¿no? Y presentar, por ejemplo, a un personaje masculino que cree en el amor romántico y presentar a un personaje femenino, joven, brillante, ¿no? Que no cree en la posición que tiene la mujer, a la que la mujer está un poco condenada en esa época, ¿no? Que es un poco dependiente, del hombre. Ella lo que quiere es rebelarse, ¿no? Y, por supuesto, no le interesa nada el tema del amor romántico. Lo que quiere es estudiar, aprender, tener aventuras, ser independiente. Y lo último que le interesa es buscar un marido, ¿no? Y estamos hablando del año 1899. Entonces me gustaba el contraste del chico, a lo mejor, que sí tiene un corazón romántico, de leer tantas novelas, a lo mejor, y tal y cual. Y la otra chica, que es una chica, pues, muy inteligente, muy, muy práctica, y que realmente, con 19 años, lo último que le interesa es acomodarse con un hombre. Lo que quiere es vivir la vida, vivir aventuras, y ya, pues, ya, yo qué sé, más adelante igual... Como los hombres, disfrutar... Pues más o menos, ¿no? Y me interesaba mucho crear un personaje claro. femenino así, ¿no? En la novela. Interesante, ¿eh? Sí, esa fue también una de las motivaciones, ¿no? Que es una mujer que se salga un poco de ese espacio al que parece estar condenada en la vida real y en muchas de las novelas, ¿no? Fíjate que es una época en la que fueron pocas las que destacaron, pero hicieron tela de ruido, y no me refiero, me está recordando eso, a mujeres que fueron valientes y que rompieron esquemas, ¿no? En aquel momento. Son 600... Son 664 páginas. 64 páginas. Y nos hemos quedado a 2 páginas del 666, que yo creo que hubiera sido un número... Ya redondo, ¿verdad? Un número redondo para... Pero, ¿qué respuesta está teniendo tu libro, José Luis? Los desertores de Oxford Street. Algaida es la distribuidora, ¿no? La editora. La editorial. Lo ha publicado la editorial Algaida y la respuesta está siendo muy positiva, porque yo, como sabes, llevo ya tiempo publicando pues novela, relato, teatro y tal.
pero ha coincidido que quizá mi novela más voluminosa, la que más he trabajado, de la que estoy más contento, ha encontrado acomodo en la editorial que le ha dado mejor distribución y le ha dado un acabado, yo creo, estupendo. Entonces la respuesta, por ejemplo, a nivel de público, en todos los sitios que hemos estado, la verdad es que estoy muy contento porque hemos llenado librerías, pues en Sevilla, en Granada, en diferentes sitios. Y después la crítica, que también es importante, ¿verdad? La prensa que le ha llegado el libro, pues las críticas pues han sido muy positivas, ¿no? Y bueno, yo la verdad es que es satisfactorio, porque después de tanto tiempo, tantos meses, años de trabajo, ver que el libro gusta, pues la verdad es que me alegro me alegro de que sea así. Y bueno, ya digo, lleva pues casi un año, hará un año en febrero, así que espero que le quede mucha vida todavía. Sí. ¿Y lo nuevo, lo que estás metido ahora mismo? Pues siempre estoy metido en nuevas cosas, como habéis nombrado al principio. Participé con algunos textos en El síndrome de la mujer mecánica, que es una obra de teatro que se estrenó hace un mes aproximadamente en el Teatro TNT y que dirigió Sario Tellez. Y ahora, pues bueno, estoy con otra novela, escribiendo otra novela, estoy trabajando en otras historias de escritura más relacionadas con el cine y alguna historia también de narrativa breve, ¿no? Tengo varios frentes abiertos, entonces supongo que en 2019 podremos leer o ver algo, sí. ¿Un motivo por el que yo debería de comprar este libro? Más que nada porque estamos en unas fechas muy especiales y habrá quien diga, ¿qué le regalo yo a quien sea, no? Pues yo creo que, mira, a nivel de argumento te diría, Pilar, que es una novela que empieza un 24 de diciembre de 1899, día de Nochebuena, y acaba un 25 de diciembre de 1899, día de Navidad, ¿no? Yo he intentado también que tenga un poco ese ambiente de algunas obras de Dickens, ¿no? De la nieve, la mansión, el fuego, los libros, la biblioteca, un poco crear ese ambiente, pues ya digo, del siglo XIX, ¿no? Por otro lado, es una novela que mi principal intención, como decía al principio, ha sido intentar que el lector sienta emoción cuando lea. Es decir, que cuando vaya acercándose al final de la novela, vaya cada vez más despacio, no porque no le guste, sino porque no quiera que se acabe, que no quiero dejar de lado a estos personajes que con los que llevo tantas páginas y tantos días o tantas semanas juntos, ¿no? Mi intención ha sido esa. Y después yo creo que además la novela, como es una novela de aventuras, con elementos de terror, fantásticos y tal, yo creo que tiene elementos de positivos, en el sentido que hay, igual que hay villanos y hay gente mala en la novela, hay también gente buena, hay gente pues con valores, o gente que es fiel a sus códigos de honor, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido creo que sí es satisfactorio, o pretende ser satisfactoria para lo que es el lector. Es lo que me han dicho también, ¿no? También hablo un poco por mi intención, y después pues lo que me llega un poquito de algunos lectores que la han leído, o algunas reseñas que han salido en revistas literarias y tal, que bueno, pues recalcan esto, ¿no? Entonces para mí es muy satisfactorio. ¿Y dónde podemos seguirle la pista a José Luis Ordóñez? Pues me podéis seguir la pista pues en redes sociales, me podéis seguir la pista en Twitter, por ejemplo, en Facebook fácilmente, y en mi blog. Tengo un blog que no actualizo todo lo que quisiera, pero que se llama Senderos de Ficción, y que si alguien lo pone en Google, pues muy fácilmente me puede localizar. Unos minutos en los que hemos disfrutado de esta nueva aventura que nos propone José Luis Ordóñez, Los desertores de Oxford Street, editorial Algaida, libro que te recomendamos de cara a estas fechas en las que, bueno, tenemos tiempo libre y podemos dedicarle algunos minutos a una de esas pasiones que muchos tenemos, que es la lectura. José Luis, que sigas disfrutando de tu éxito y nos encontramos pronto. Felices fiestas, aprovecho para felicitarte. Muchísimas gracias, felices fiestas a vosotros también, y decir que es un magnífico regalo navideño, por favor. Nos encontramos pronto, un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. La noche más hermosa con Pilar Muriel.